Bueno, gracias a todos. Primero que nada, agradecer al equipazo que tenemos en este proyecto, que yo soy la entomóloga en Estanzuela, pero acá el trabajo de muchos, y sobre todo el año pasado, que yo en septiembre tuve a mi bebé, mi primera hija, y como que retomé después de 4 meses. Así que yo en realidad les voy a presentar resultados, pero mucha de las idas a campo y todo son del equipo técnico que les voy a presentar. Y primero que nada, antecedentes quería. Los primeros hitos del proyecto, como dice Sebastián, la chicharrita estuvo siempre, pero el achaparramiento nos sorprendió a todos en la región y creo que como grupo respondimos bien el primer año y entiendo que después de presentarles los datos ahora van a ver que seguimos progresando, intentando de responder más cosas, ¿no? Como hito, en junio de ese año, del año pasado, ya teníamos las primeras detecciones, que son los datos que acaba de presentar Silvina, que es en un grupo, un grupo que formamos con la empresa Unicampo, el Clemente Estable y nosotros. Ahí detectamos los patógenos, supimos que los 4 patógenos asociados al achaparramiento estaban en el país. Mismo en Argentina, en Brasil ya ocurría hace tiempo, pero ese año fue la explosión. Eh, en el mes de julio vinimos a Salto, hicimos la primera charla de chicharritas. Nos enfocamos acá, bien como dijo Sebastián, es la zona donde empieza la problemática debido al clima, y tuvimos una convocatoria bastante importante. Y en esa jornada presentamos la cartilla del achaparramiento, que sigue siendo una cartilla que sigue cumpliendo la función de volver todos los años y pasar por esos 9 aspectos importantes. La cartilla obviamente tiene una recomendación de cómo recorrer el cultivo, cómo se debería aplicar el insecticida, reconocimiento de la plaga, que es sumamente importante. Como entomóloga, es importantísimo que ustedes aprendan, los monitoreadores, a saber cómo identificar la chicharrita, y más adelante les voy a mostrar que no es tan sencillo, pero sí se puede con alguna información. Y bueno, al final tiene esos 9 aspectos que son los más importantes para considerar para el manejo. Y también salió en septiembre de ese año, o sea, el septiembre pasado, un artículo en la revista INEA que habla del complejo, sintomatología, etcétera, que sigue siendo información relevante, sobre todo para refrescar al inicio de la zafra, más que nada. Bueno, largamos también una cantidad de información respecto al primer punto, que sería, como decía bien Silvina, la chicharrita es monófoga, solamente se alimenta y se reproduce en maíz. Si bien puede resguardarse en otros cultivos de invierno, puede, se alimenta solamente de agua ahí, pero en realidad su única especie reproductiva es el maíz, por lo tanto, importantísimo durante la contrazafra combatir esas plantas de maíz. ¿Por qué? Porque no solamente son el reservorio de la chicharrita, sino que también son el reservorio de los 4 patógenos del complejo, ¿no? Si algunas chicharritas sobrevivieron como adultas sin tener los patógenos en su interior, si se alimentan de una planta de maíz guacho que sí tiene algunos de los patógenos, pueden ser vectores para la próxima zafra. Eh, en el segundo punto, los híbridos tolerantes, ahí no estamos trabajando mucho en esas líneas, pero que las empresas que venden el maíz sí tienen información para asesorarse, los productores, y bueno, en momentos o en campañas donde vemos que podría ser una problemática muy grande, la diferencia entre sembrar un híbrido susceptible y un tolerante es importante, sobre todo porque es una plaga difícil de combatir. Ahí tengo una foto de un contraste de un híbrido tolerante versus uno susceptible. En el tercer y el séptimo punto, ahí puse una foto de Loana, que está acá y va a presentar su proyecto de maestría más adelante. Loana está haciendo la maestría con la chicharrita y es la persona que salió en las 3 giras durante esta última zafra. Y bueno, por supuesto que esos datos van a ser parte de su tesis. Loana se presentó ahora una beca de maestría nacional y la idea de su proyecto, ella les va a hablar de todos los objetivos, pero es también intentar de hacer bioensayos con curasemillas e insecticidas foliares también para esta plaga. Así que esos aspectos los tenemos bastante cubiertos. Em,
El punto 4 y el 5 tiene que ver más con decisiones de los productores, como como dijo bien Silvina antes. Maíz de segunda es un maíz que está en las condiciones óptimas para el vector. O sea, el momento del año que se siembra ese maíz es el momento donde la chicharrita es más efectiva en su ciclo biológico. Entonces, en años donde se anticipa más la problemática de la chicharrita, tal vez son años donde tenemos que ser más cuidadosos en sembrar ese maíz de segunda o buscar algunas alternativas. Y bueno, el sexto punto, y para mí uno de los más importantes, y por eso en realidad también se conformó la red, es el monitoreo con frecuencia y temprano. Temprano porque no es lo mismo que la planta, que el vector inocule la planta con los patógenos más adelante en el ciclo que al principio. O sea, el achaparramiento es importante y sobre todo tiene muchas mermas en el rendimiento si la chicharrita es vector de los patógenos en los primeros estadios del ciclo. Entonces nosotros tenemos como la propuesta dividida. El monitoreo se debería hacer durante todo el ciclo del maíz, con la primera parte enfocada en el vector, la segunda parte enfocada en los síntomas de la planta y la tercera parte enfocada en los síntomas de la mazorca. Entonces, en realidad, ahí es donde nace Rumsi. Rumsi en realidad el objetivo de la red uruguaya de monitoreo es monitorear el vector, pero no monitorearlo solamente durante el cultivo, sino monitorearlo durante todo el año, ¿no? Y bueno, les cuento un poco esta misma cartilla habla de cómo hacer la recorrida. Lo que les estamos eh, eh, pidiendo, no, lo que les estamos indicando es que se recorra la chacra de maíz en B y para monitorear la chicharrita se inspeccionen 6 plantas, se da un paso, 5 plantas, un paso y 5 plantas más y se detengan en 10 lugares de la chacra y ahí saquen el promedio de las chicharritas. Y acá es donde la importancia de identificar bien el vector cae en juego. Estas son fotos de la red uruguaya de monitoreo de la chicharrita. Al principio, al principio de la zafra había conteos muy elevados de chicharrita y nos dimos cuenta de que en realidad había un problema de identificación. En este lado no son la Diabolus maidis y de este lado sí son Diabolus maidis. Entonces no es solamente una chicharrita, sino cuál chicharrita estamos mirando. Y lo más importante es que esta chicharrita, la nuestra, la que tiene los patógenos, tiene 2 puntos negros en la cabeza que la hacen distinta a todas las demás. Entonces, en la cartilla van a ver que tienen como la foto y la identificación de cómo mirarla correctamente, pero bueno, la importancia de salir, monitorear y también poder discriminar la chicharrita que es vector del complejo versus las otras chicharritas que pueden ocurrir en el maíz o en otros cultivos. Después, como les dije, más adelante en el ciclo, se debería empezar a monitorear los síntomas de la planta y ahí se recorre igual la chacra, pero se detiene menos veces y se inspecciona más plantas. Y la razón es, para la chicharrita nosotros queremos tener la distribución de la planta, de la chacra entera y más lugares porque puede estar ocurriendo más o menos, o sea, según el borde de la chacra, más población o menos. En el caso de la enfermedad, nosotros queremos recorrer menos lugares de la chacra, igual, imagínense que esto es toda una chacra, estás recorriendo toda la zona en B y te detenés a más plantas consecutivas porque la idea es tener información de incidencia y severidad de la enfermedad. Y incidencia sería cuántos de esas plantas tienen el síntoma y severidad sería cuánto de síntoma tienen, o sea, cuán instalada o cuánta enfermedad hay. Y por supuesto, cuanto más plantas tenemos, más chance tenemos de poder sacar índices de eso. Entonces, de vuelta, la recomendación es un monitoreo al principio para el vector, donde tenemos más puntos y menos plantas por punto, y más adelante en el ciclo, menos puntos de monitoreo con más plantas. Igual terminan siendo 125 plantas siempre en todas las chacras. Obviamente cuando se mira a la presencia de síntomas foliares, hay una escala que está adaptada, les va a hablar un poquito más, adaptada de las argentinas, en donde cuanto más síntomas vemos, más grande es esa escala, más grande es el número. Y después, en términos de mazorca, cuanto más afectado está ese grano, más alto en la escala está esa severidad.
Toda esta información está en la revista INEA que les acabo de mostrar al principio. Bueno, entonces, en agosto del 2024 se conforma la red. La red es liderada por INEA, pero en realidad es en colaboración muy activa de todas estas empresas que están acá, también el Ministerio y Facultad de Agronomía. La red tiene como motivo monitorear la chicharrita durante todo el año, y cuanto más expandida en el país, mejor, porque más datos tenemos de la generación de conocimiento. Obviamente que queremos caracterizar la distribución del vector durante la contrazafra y la zafra, identificar los patrones de presencia y abundancia del vector, y esto es importantísimo. La red tiene que seguir más de un año para poder entender un poco más la dinámica de la plaga. Cuanto más años de red tenemos, más información podemos tener del vector y de la enfermedad. La tercera sería evaluar los factores los de clima, que tienen que ver con estas explosiones de población del insecto, o también con la severidad de los síntomas, como hablaba Silvina. Evaluar la variabilidad de los patógenos. Es complejo el sistema, son 4 patógenos que están adentro de un insecto que todavía es autóctono nuestro, pero por lo menos solamente se reproducen en la planta de maíz, ¿no? Podría ser todavía peor si fuese una especie que se reprodujeran más plantas. Y bueno, la idea es elaborar esos mapas nacionales en donde podamos tener la distribución de la plaga, de la enfermedad en planta y de la enfermedad en el vector en sí. Y bueno, se conformó la red, este fue el primer taller, miembros de todas las empresas participaron. Las empresas están activamente participando porque ellos son los que ponen las cartas, las trampitas amarillas, y cada 15 días las sacan y hacen los conteos y nos pasan la información. O sea, es sumamente importante que esto, o sea, lo lideramos nosotros, pero es algo hecho en equipo. Y creo que es la primera vez que, por lo menos en el país, sucede. El método de muestreos por trampa amarilla, igual a la red argentina. Cada 15 días se deberían de intercambiar, y se debería de contar la cantidad de individuos de nuestra chicharrita, la que tiene los 2 puntitos en la cabeza, en la trampa amarilla. Esa información se sube a una base de datos que va generando mapas que ya están disponibles, ni bien se sube la información. Y bueno, la idea es que en unos años que tengamos más información de la plaga y de la enfermedad, esto funcione como una plataforma de monitoreo que le larga alertas también para que los productores sepan cómo va avanzando el vector o la enfermedad en nuestro país. La plataforma se ve así, está en la página de INEA. Estos son los puntos que en ese momento esto es en diciembre del año pasado, había más de 100 puntos. Están cubriendo toda la zona importante de maíz del país. Y bueno, los puntos, me quedó la escala abajo, pero cuanto más azul es, más cantidad de chicharrita es que está reportada en ese punto, ¿no? Acuérdense que esto es hace un año. Y bueno, acá les pongo todas las cosas de Twitter porque usamos mucho el Twitter como para sacar información, para sacar la información de la red. Acá le quiero agradecer a Marcelo Rodríguez, que es la persona de Estanzuela que está encargado de la plataforma, es el que nos hace los mapas y es el que habla con las personas de las empresas o los monitoradores que cambian esas trampas. Esas trampas amarillas en la contrazafra también deberían estar activamente siendo monitoreadas, y pueden estar o en cualquier cultivo que esté alrededor del maíz, en unos 10 kilómetros de radio del maíz del año pasado. Entonces, cuando empieza la zafra de maíz, se deberían de correr, y nosotros deberíamos tener información de en qué cultivo o en qué rastrojo estaba eso en contrazafra, y en qué maíz, si es de primera, de segunda, etcétera, estaba durante la zafra. Cualquier pregunta que tengan de esto, me pueden interrumpir. Sí. La red toma de Río Grande de Sur y Argentina. Hablamos con la red de Argentina, no llegamos a consociar bien si éramos parte. Como los entomólogos que estamos participando, interactuamos con los argentinos, con los brasileños no tanto. Y en realidad, como que la red genera información muy parecida y la compartimos, pero no somos parte de la misma red internacional.
Y eso se votó también dentro de o sea, nosotros en todo momento discutimos con las empresas participantes las decisiones y decidimos en el taller, en el último taller que tuvimos, que fue hace 2 meses, de que por ahora nos quedábamos con la información de Uruguay solo y después veíamos. La realidad es que ya estamos produciendo mucho más información nosotros que las redes en términos de vector y que en realidad la comunicación está fluida, por lo tanto, nada ha meritado que nos juntemos. Tal vez hay alguna explosión o de la plaga o de la enfermedad en los próximos años, sí amerita que se juntara todo y está estructurado como para que se pueda comparar. ¿Querés decir algo, Nico? Capaz vos ahí. No, No. simplemente que parte de la estructura de la red argentina es, hay 2 días, y está toda la trampa del país. Y bueno, mira, cada dinámica de distintas cervezas, todo, preferimos que sea escalonada en la medida que puedan las tablas y que no sea en una fecha específica de ellas, levantar la red para poder pedir cada información. Lo importante es que está disponible en información en tiempo real, en la medida que la dicen buscando, se buscará. Pero aparte estamos completamente en contacto con los líderes de la red de Argentina, así que en algún momento, si se decide, se puede consensuar. Bueno, estos son los tipos de mapas que nos darían esta red. Estos son mapas de la red de Uruguay, cargados desde agosto hasta diciembre. Acá lo que ven son los puntos, serían las trampas amarillas, que obviamente que en agosto había menos que en septiembre. En octubre y en noviembre llegamos al pico. Y en diciembre, donde ven acá en azul, son las primeras detecciones de chicharritas en nuestro país. Esto fue, como ven acá, capaz que los colores no se ven mucho ahí, pero entre 1 y 4 individuos empezaron a ver en el norte en diciembre del año pasado. Iña, y en realidad acá Nicolás Baraybar respondió rápido. Nico vino hasta Salto con un grupo del ministerio y colectaron chicharrita, colectaron trampas y bueno, y esas chicharritas y esas trampas se utilizaron para el diagnóstico. Lo que les voy a mostrar hoy, más que nada, es la información de las chicharritas, porque la de las plantas todavía no la tenemos. Pero bueno, vinimos a Salto. Las plantas se enviaron al Clemente Estable para hacer el diagnóstico de los patógenos en planta. Obviamente que se visualizó la sintomatología, que era compatible el achaparramiento, y las chicharritas se guardaron en alcohol y se las pasamos a Mario Ambiasi, que está acá, que es nuestro compañero de INIA Salto Grande, que es el que hace el diagnóstico de patógenos adentro del vector. O sea, esa información, creo que en regional somos uno de los primeros en tenerlo. Entonces Mario, en el periodo de este año, pudo optimizar el diagnóstico para poder decirnos no solamente si la chicharrita tiene los patógenos, sino cuál de los 4 cada una carga. No tenemos todavía la capacidad de decir cuánto patógeno tienen, pero Mario ya está trabajando con nosotros para poder entender un poquito más la carga dentro del organismo. Después seguimos durante el año en estos mapas. Obviamente que en enero ya empezó a bajar las detecciones de las chicharritas. En febrero ya estaba pasando el Río Negro y en marzo ya estaban en todo el país cayendo chicharritas en esas trampas amarillas. De vuelta, cuanto más oscuro el azul, más cantidad de chicharritas cayeron en esas trampas. Obviamente que el año pasado todos sabemos que no hubo tanto síntoma y tanta problemática como hubo la zafra pasada. Se cayeron un poco los puntos de muestreo, pero igual se pudo sacar mucha información. Y la primera gira de Loana, que está acá también y nos va a contar de su maestría, fue en esa época, en marzo, en Carnaval del año pasado. Loana y Martina salieron por el Uruguay y recorrieron. La idea de estas giras era hacer una recorrida por el país y sacar muestras tanto de plantas como de chicharritas a lo largo de las trampas de la red, ¿no? Obviamente que siempre hablando con las empresas y los colaboradores que estaban encargados de hacer esos cambios de trampa. Acá tienen los puntos que Loana y Martina recorrieron. En esa primera gira se colectaron chicharritas.
Loana armó poblaciones de diferentes lugares que les va a hablar un poquito para hacer ensayos después de su maestría, y también se colectaron plantas con síntomas. También se hizo el recorrido ese que les estaba hablando de la chacra en B, en donde se miraba sintomatología de la planta, pero la realidad es que en la recorrida las chicas no vieron plantas asintomáticas, pero sí recogieron algunas sintomáticas que fueron viendo para poder hacer las detecciones. ¿Se entendió eso? Como que en la recorrida no había mucha incidencia de enfermedad, entonces buscaron plantas enfermas para el diagnóstico. Martina después dejó de ir a esas recorridas y definimos que su tesis de grado va a ser relacionada al achaparramiento. Una cosa que no dije es que las chicas cuando hicieron la primera recorrida las plantas estaban en R2. En R2 la literatura lo que dice es que la planta puede que tenga el patógeno pero no expresa los síntomas todavía. Entonces lo que nos pasó es que salimos muy temprano, esa es la realidad. Igual para Loana fue útil porque colectó mucha chicharrita para las poblaciones del laboratorio. Entonces, Martina quedó encargada de la parte de detección de las enfermedades en 2 chakras, una en Paysandú y una en Yun, y eso fue parte de su proyecto de grado que todavía no ha defendido, pero Martina hizo un monitoreo mucho más extensivo por medio de trampas amarillas de la chicharrita en 2 chakras, una en Yun y una en Paysandú, que estaban lo más tarde y lo más temprano de ese maíz de segunda que se enfocó la gira. En cada uno de estos puntos, Martina puso trampas amarillas y cada 15 días hacía la recorrida de síntomas, miraba la población de las chicharritas, y ahí es donde definimos que la segunda gira iba a ser en la última semana de marzo y la primera semana de abril, en donde las plantas ya estaban más cerca del R4. Ahí de vuelta salió Loana, pero esta vez Loana fue con Evangelina. Recorrieron las mismas 16 chacras, hicieron la misma metodología, o sea, la recorrida en vez de la chacra, donde diagnosticaron los síntomas de la enfermedad en tejido foliar, y en este momento no colectaron chicharritas, fue simplemente la parte de plantas. También las chicas cuando hicieron la recorrida, en la besa de recorrida, muy pocas plantas vieron con síntomas, pero sí igual si veían alguna planta sintomática en la chacra, colectaban para poder hacer diagnóstico. Bueno, siguió el transcurso del año, la chicharrita ya estaba en todos los puntos donde había maíz y cada vez más oscuros, sobre todo en el sur. Y ahí salió la tercera gira, que fue más adelante en R6, donde fueron Evangelina y Loana, y ahí midieron el daño en el choclo, en el marlo. Y también colectaron chicharritas. Y estas chicharritas se usaron para diagnosticar los patógenos que los vectores contenían. Martina también terminó su maestría, en donde ella miró el daño en todas las plantas del recorrido bebé y la población de las chicharritas. Bueno, y acá paso a mostrar los datos que tenemos. Bueno, acá más que nada el actor principal es Mario y Loana, porque los dos hicieron los PCRs para hacer las detecciones. Y acá esta gráfica es mucha información, pero más que nada lo que quiero que vean son los puntos que Loana hizo, los puntos de la recorrida de la gira de Loana. Y acá serían, los diferentes colores serían las detecciones de los patógenos adentro de las chicharritas. Recuerdan que la de la planta todavía no tenemos. Y lo importante es ver que más o menos tenemos el 50% de las chicharritas colectadas tienen patógeno. O sea, si bien fue una zafra que en planta no se vio tan expresada la enfermedad, nosotros tenemos insectos que son vectores de patógenos que están presentes y se propagan adentro de ellos durante el ciclo de la enfermedad pasada. Creo que era eso. Y bueno, lo que también vimos es que hay una progresión, ¿viste? En los puntos, bueno, no en todos los casos. Acá, por ejemplo, en la primera recorrida vimos más carga o sea, más cantidad de patógenos en chicharritas en la misma chacra que después se fue en mayo. Pero muchas veces también se ve una progresión en donde al principio, en diciembre, hubo poco patógeno,
dentro de las colectadas y al final del ciclo ya había más del 50% de los 3 patógenos en este caso en las chicharritas. O sea, confirmada la presencia de los patógenos en las chicharritas, inclusive en una zafra donde la problemática no fue tan importante como la del año pasado. Después, sí, no, igual eso en realidad seguimos nosotros. Es uno de los puntos que voy a decir al final. O sea, la idea ahora, dentro de los puntos de la red, cualquier trampa que tenga chicharritas, por favor, háganos llevar las chicharritas. Porque la idea es ver ahora, estos son los últimos datos que tenemos, pero Mario ya tiene algunas chicharritas de las últimas colectas. La idea es cuanto más chicharritas tengamos ahora, podemos empezar a saber cómo adentramos la zafra este año. O sea, estos son las cosas que de la gira salieron, pero está la expertise y está el diagnóstico. O sea, la idea es poder tener información ahora, antes de que empiece la zafra de maíz, en cómo estamos en cuanto a las chicharritas que sobreviven en invierno. Lo que vemos también es que que a diferencia sobre todo a diferencia de lo reportado en Argentina, vemos más el virus del mosaico presente en las chicharritas que el fitoplasma, que es el que se ve más en Argentina. Pero bueno, lo importante es que tenemos chicharritas que estaban al final de la zafra, algunas con más de uno de los patógenos que son problemáticos para el achaparramiento. Y bueno, y acá ven unos mapas que también fueron cortesía de Marcelo, que se ve cada uno de estos patógenos y la distribución. Tal vez no se ve mucho porque son solamente 16 puntos, pero bueno, lo que podemos ver es que todos, el fitoplasma, los virus y el espiroplasma, todos están a lo largo de todos los puntos de colecta. Que es un mensaje importante. Capaz que veíamos uno más en el norte versus otro más en el sur, eso no fue algo que vimos. Y acá es donde esto responde a tu pregunta. Mario también fue capaz de demostrar que podemos detectar patógenos en chicharritas que están pegadas a la trampa amarilla. O sea, si las trampas amarillas están por 15 días en el campo, somos capaces igual de identificar si el patógeno está dentro de ellas. Que eso está buenísimo porque al principio pensábamos que solamente iba a ser el monitoreo activo, ¿no? La chicharrita viva en alcohol derecho y ahí era el único diagnóstico. Pero ahora podemos decir que las trampas amarillas en la contrazafra son un reservorio de la chicharrita que puede también ser una posible identificación de cómo arrancamos la zafra. Sí. Lo que se entiende también es que cualquiera que tenga uno de los patógenos ya están, necesitas que no, 4 o 3, uno que más que En realidad la parte más clave es la transmisión del patógeno al principio del ciclo. Puede desarrollar una enfermedad muy grande y ahí la pregunta capaz más para ¿cuál de los 4 es más importante? Y ahí sí, bueno, además del mosaico, pero cuento solo No sé si sabemos tanto como para poder, capaz que si seguimos investigando esto, capaz que son unas posibles. Uno ya te determina el chaparramiento. ya te da así. O sea, sí, cuanto más temprano, es más sintomática, más quematología ¿no? o ceguera en la planta, pero ya que esté uno de sí. Si están los 4, la sintomatología va a ser, te va a romper los ojos, están todas, entre luz aportado, planta chiquitita, multiespía, bla, bla, acá se va a deshacer. No sé, acordate que esto es patógenos adentro del vector. Lo que muestra Argentina es presencia de más fitoplasma en planta. Cuando nosotros tengamos estos mismos datos de la planta, vamos a poder también como unir los datos y saber, o sea, puede que la chicharrita tenga más de esto, pero demora más en generarse en la planta o los síntomas no son tan severos, por lo tanto, aunque tenga menos de se exprese más en la planta. Y la idea también, y otra cosa clave acá es que Mario y Loana acá solamente detectaron si tenían o no cuál de los 4. Más adelante la idea de este proyecto es decir cuál de estos 4 estaba más presente en la chicharrita, porque puede ser que tenga los 4 y puede ser que uno esté siempre en las chicharritas, pero sea el menos frecuente o el que esté menos cargada.
estamos en el proceso de entender un poquito más eso. Y bueno, acá lo que tienen sería la incidencia de la enfermedad, o sea, en esas chacras que Loana y Evangelina recorrieron, cuántas de esas 25 plantas por estación, en total de 5 estaciones por chacra, tuvieron la enfermedad, o sea, una incidencia baja, como se vio el año pasado, una severidad un poquito más alta tal vez que la incidencia, o sea, de las plantas enfermas, la sintomatología era bastante alta, pero eran pocas. Entonces el índice es bastante bajo, porque si bien las plantas que tenían la enfermedad presentaban muchos síntomas, eran muy pocas las plantas que tenían la enfermedad. Y estas son las datos que hicimos, también tuvimos la oportunidad de trabajar con CREA en la zafra, donde realmente hubo problemática. Es la misma recorrida que se hizo, con la misma metodología, y lo que ven obviamente es que la incidencia era mucho más, o sea, había mucho más plantas enfermas, mucho más severidad. Bueno, la severidad de síntomas tal vez no era tanto, pero resulta en un índice mucho más alto porque había más plantas enfermas. Entonces, nada, ya tenemos 2 zafras por lo menos de información de el daño en el grano, como quien dice. Después, otra de las preguntas que queremos empezar a responder con este proyecto, y esto se presentó una financiación externa que todavía no sabemos, es en colaboración con Sebastián, que es de la Universidad de la Facultad de Ciencias. Lo que queremos ver es de dónde están viniendo nuestras chicharritas. Vienen del norte, vienen del sur, vienen de los 2 lados. O sea, la idea es que algunas chicharritas vayan a Mario y Mario nos ayude a entender un poquito más qué patógenos tienen y cuánto tienen de cada uno. Algunas chicharritas vayan a Sebastián y Sebastián nos diga, son más parecidas a las de Argentina, las de Brasil, hay mezcla, son nuestras. Y bueno, obviamente seguir trabajando con las chicas del Instituto Clemente Estable para diagnosticar la enfermedad en planta, como quien dice. Y después se sumó al equipo de Estanzuela Gonzalo Martínez, que es un experto en control biológico. Entonces, la idea es que el año que viene, cuando Loana salga a hacer las giras por parte de su maestría, que también se empiece a mirar un poco el complejo de enemigos naturales que tenemos presentes de la chicharrita en Uruguay. Y bueno, se siguió con los mapas de distribución. Lo que vemos obviamente es que ha llegado julio, había cada vez menos detecciones de menos caídas de chicharritas en las trampas. Ya para la segunda quincena de agosto casi no había chicharritas en las trampas. Ahora sabemos que ya están cayendo de vuelta. Y es más, creo que Loana trajo algunos para que Mario mire los patógenos del sur. Y acá es el mensaje importante. Los miembros de la red que tienen trampas amarillas, o si tienen alguna trampa amarilla, contáctennos, porque si caen algunas chicharritas adentro de esas chacras, es la oportunidad ahora para ver si las que están cayendo tienen patógeno y cuál de esos 4 son los que están presentes. Y bueno, esto no voy a hablar mucho porque Sebastián nos va a contar un poco de qué predicciones hay del clima y los escenarios con la chicharrita. Pero bueno, más que nada agradecer a este equipazo de gente que sin ellos no podríamos haber hecho ni la mitad del trabajo, sobre todo yo porque estaba con mi bebé en casa mientras se gestó este proyecto y también durante la coordinación de la red, que gracias a Nico sobre todo salió adelante, y bueno, las empresas que nos dejaron liderar y que todavía siguen cambiando y dando el tiempo técnico de las personas que están haciendo el recambio de las trampas. Muchas gracias.